damos inicio. Señorita monitora, señores alumnos, muy buenos días con todos. Vamos a continuar con la asignatura de filosofía. Y el día de hoy vamos a hablar de la lección número 12, que lleva por título La ética en la ciudadanía. Entonces, vamos a hablar de la ética en la ciudadanía. Este nuevo concepto de la ciudadanía ya lo hemos venido viendo indirectamente anteriormente. Este concepto de ciudadanía lo vimos inicialmente cuando vimos la filosofía antigua en la época griega, que hacía referencia a vivir en la polis, ¿sí? Habíamos visto que Grecia era un conjunto de ciudades-estados y que ellos hablaban de la polis. Y vivir en la polis implicaba este concepto de ciudadanía. Entonces, ya desde la época antigua ya hablábamos de este concepto de ciudadanía. En la época cristiana, cuando hemos visto también lo que es en la Edad Media, hemos visto a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, perdón, a San Agustín, y en San Agustín hablábamos de la ciudad de Dios, ser ciudadanos de esta ciudad de Dios. Luego hablamos de la Revolución Norteamericana, donde se fue de inspiración para la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa tenemos los famosos ideales de la ciudadanía: igualdad, libertad y fraternidad. Actualmente, en la época contemporánea, estamos hablando de la ciudadanía en el siglo XXI. Esta ciudadanía en el siglo XXI hace referencia a esta ciudadanía contemporánea, donde destacan dos tipos de ciudadanía. Existen varios tipos de ciudadanía, pero vamos a ver tres, pero principalmente vamos a resaltar estas dos: la ciudadanía liberal y la ciudadanía republicana. En esta ciudadanía liberal, ¿qué es lo que prima? Pues prima esta libertad, este individualismo. Y en esta ciudadanía republicana, ¿qué va a primar? La justicia y la ciudadanía liberativa. En esta ciudadanía republicana también va a primar el concepto de libertad, pero no lo va a hacer de la misma manera que el concepto de libertad que se maneja en la ciudadanía liberal. Entonces, este es el concepto de ciudadanía, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en la ciudadanía contemporánea. ¿Qué podemos entender por ciudadanía? Hemos visto que este concepto de ciudadanía se da desde los griegos hasta la actualidad. Y esta concepción de ciudadanía, en el caso de los griegos, era pertenecer a la polis. ¿Qué más hemos visto? En el caso de San Agustín, pertenecer a esta ciudad de Dios. En la Revolución Francesa, los ideales. Entonces, ¿qué estamos hablando de cuando hablamos de ciudadanía? Es una relación de que nosotros estamos inmersos estamos adscritos a. Es una relación de pertenencia. Aquí, a un grupo de individuos, en este caso a una comunidad. Por eso dice acá, ¿qué es la ciudadanía? Pues básicamente es un sentimiento de pertenencia a una comunidad. No podemos hablar de ciudadanía si no está en relación a otros individuos. Pero acá hay una gran diferencia. Va a primar en algunos aspectos la relación del individuo y en otros aspectos la relación de la comunidad. Pero siempre tiene como base o como origen al individuo, esta relación, perdón, este sentimiento de pertenencia, ¿sí? Entonces, nosotros nos desarrollamos en una sociedad, por eso dice acá, un reconocimiento de la comunidad. ¿Y en qué se basa este reconocimiento de la comunidad? En deberes y derechos. Tenemos deberes y derechos para que funcione todo de manera adecuada. En estos, tanto el modelo liberal como el modelo republicano van a coincidir en la importancia de la ley. Tienen varias diferencias, pero ambos van a coincidir en que la ley es importante, las normas son importantes para que se desarrolle este concepto de ciudadanía. Y en vez de que nos vamos a basar en ese concepto de ley, de normas, tenemos que hablar de deberes y derechos. Por ejemplo, derechos a reclamar, derechos a hacer denuncias políticas, derechos a hacer peticiones de nuevos derechos. ¿Por qué? Porque esto va cambiando. Derechos a cuidado de los logros y politización del individuo. Y así podemos mencionar muchos más derechos. Y acá hay algo interesante: en base a esta ciudadanía que va cambiando, como hemos visto, se puede hacer esto: petición de nuevos derechos. Ahora, vamos a hablar específicamente ya del tema central, que hace referencia a la ciudadanía en el siglo XXI. Y nos dice que esta ciudadanía del siglo XXI es un concepto que implica mucho más que el simple hecho de ser un ciudadano de un país en particular.
¿Por qué? Cuando iniciamos o se puede ver hacia atrás, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, esa ciudadanía está íntimamente ligado a un sentimiento nacionalista, está íntimamente ligado a un espacio, a un territorio geográfico. Sin embargo, actualmente en el siglo XXI, si bien es cierto, la ciudadanía inicial se inicia o está en función de un territorio geográfico, pero trasciende mucho más allá de eso. Entonces, por eso nos dice que esto es más que un simple hecho de ser un ciudadano de un país en particular. Y es más, actualmente podemos hablar de un cosmopolitismo. Estamos hablando que el ser humano ya no es un ser humano, un ser de una ciudad o de un país, sino es un habitante del mundo. Ya, pero eso es un concepto que todavía no vamos a tocar. Entonces luego dice, la ciudadanía en este siglo se refiere a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que se espera que las personas tengan como miembros activos y responsables de una comunidad, ya sea local, nacional o local. Este es el concepto básico de ciudadanía. Este concepto de ciudadanía hace referencia a ese conjunto de valores, actitudes y comportamientos que se espera de una comunidad. ¿Por qué hace referencia a esto? Los valores que tenemos, por ejemplo, aquí en Arequipa, Perú, pues no necesariamente son los mismos a los valores que tienen en los países de África, a los países que están, por ejemplo, en Medio Oriente, son diferentes. Por lo tanto, la concepción que tenemos va a variar. Luego dice, por eso les dije que esto era un concepto inicial. Inicialmente todo se basaba o nacías en un aspecto geográfico, un determinado geográfico, y eso determinaba ciertas características, ciertos valores. Sin embargo, esto ya se está quedando atrás y está evolucionando, está cambiando. Por eso dice, en la actualidad, la ciudadanía se ha ampliado para incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y sociales, la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, ¿implica solo las acciones realizadas por un país? No, porque implica una acción global. Entonces tenemos que hablar de esta ciudadanía en el siglo XXI, no solo a nivel de un aspecto geográfico, sino ya podemos hablar de una ciudadanía a nivel global. Y no solo eso, si nos quedamos en el aspecto territorial, en el aspecto geopolítico, pues bueno, está referido a esta ciudadanía en el siglo XXI a la toma de decisiones políticas y sociales y a la defensa de los derechos humanos. Entonces, en base a esos dos aspectos que les digo, que por una parte tenemos que mantener ese aspecto geopolítico, pero por otra parte tenemos que mantener ese aspecto globalizado, ¿qué implica la ciudadanía? Implica un concepto de adaptación. Y eso es lo que viene a continuación. La ciudadanía en el siglo XXI implica la capacidad de adaptarse a un mundo cada vez interconectado, diverso y cambiante, y de tener las habilidades de pensamiento crítico para la resolución de problemas. ¿Qué implica todo esto? Que hemos visto inicialmente que existe la ciudadanía liberal y la ciudadanía republicana, pero vamos a introducir un tercer tipo de ciudadanía, que es la ciudadanía digital, y que esta ciudadanía digital supera estos aspectos geopolíticos, que ahorita lo vamos a ver. Y por eso dice, la tecnología también ha transformado la ciudadanía del siglo XXI, ya que las personas pueden participar en la vida pública y conectarse con otros ciudadanos de todo el mundo a través de las redes sociales o plataformas digitales. Esto también implica una serie de responsabilidades, una serie de desafíos, una serie de información. Entonces, ciudadanía. Tenemos que entender que esta ciudadanía tiene un aspecto tradicional. Y este aspecto tradicional se basa en, uno, lo que hemos visto anteriormente, una serie de valores, una serie de principios en base a un aspecto geográfico. ¿Y eso qué implica? Se da una concesión de deberes y derechos, que hemos visto al comienzo, que la ciudadanía implica deberes y derechos, esa asignación de estos deberes y derechos. Entonces, se da esa asignación de deberes y derechos en un territorio específico. Eso es el concepto tradicional de ciudadanía. ¿Y en qué se basa? En una forma histórica. ¿Cuál es esa forma histórica? El concepto de Estado, el concepto de nación. Entonces, el concepto tradicional de ciudadanía se basa en el Estado. Este Estado tiene ciudadanos. Otro Estado tiene ciudadanos. Todos los Estados tienen ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen deberes y derechos de acuerdo a su zona geográfica. Entonces, podemos decir que este concepto es tradicional, pero actualmente, ¿qué hemos dicho? Que todo está interconectado. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que es más viable, es más fácil, es más accesible identificar a la ciudadanía con un conjunto de intereses globales y ya no con un conjunto de territorio.
Entonces, al identificar a la ciudadanía con un conjunto de intereses globales, un intereses comunes compartidos por muchos, ya entramos a otro tipo de ciudadanía. Para entender lo que vamos a ver, lo que es la ciudadanía en un aspecto, ya sea liberal o republicano, tenemos que ver que esta ciudadanía tiene aspectos normativos, o podemos entenderlo de la ciudadanía desde un aspecto normativo, desde un aspecto efectivo y de un aspecto sustantivo. ¿A qué se refiere normativo? Se basa netamente en la naturaleza legal y normativa que dota el Estado. Esto es fundamental tanto para para la ciudadanía liberal y para la ciudadanía republicana. Se basan en las normas. Ahora, ¿cómo se aplican estas normas? Cada modelo lo hace de acuerdo a sus propios intereses. Efectiva. Aboga por el precepto de que busca la efectividad. Vamos a ver que en algunas concepciones se busca el concepto de igualdad. Y esa igualdad va a estar ligado al concepto de libertad. Entonces, si es que yo logro es generar igualdad para todos, estoy haciendo que todos sean libres, estoy haciendo algo efectivo. Y vamos a ver que hay esos conceptos. Y por último, la ciudadanía sustantiva. Acá ya no necesito específicamente decirle, oye, aquí están las normas, oye, no, sino que el mismo ciudadano viene y acepta las reglas, él mismo viene y dice, estas normas son importantes para mí y él mismo las asume. Entonces, estos tres criterios son importantes para la ciudadanía, ya que van a fungir o van a hacer que todo esto funcione correctamente. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Y estamos hablando de que, si bien es cierto, la ciudadanía se da en base al Estado, pero que tenemos que trascender esto, pero aún así sigue existiendo el Estado. Y sin embargo, el Estado no es suficiente ¿para qué? Para garantizar que se den todos los derechos a cabalidad. Entonces, acá ya tenemos un pequeño problema, que el Estado no puede garantizar la efectividad, esto de aquí, la efectividad de todos los derechos, de todas las leyes. Tenemos una ley, por ejemplo, que dice, hipotéticamente, todos los niños tienen derecho a estudiar. En realidad se da de esta manera, en realidad se da, acá está la parte normativa que nos dice, todos los niños tienen derecho a estudiar. Vayamos a la parte efectiva. En realidad se da esto, en realidad se puede ver en la práctica que se da que todos los niños pueden estudiar. Luego viene la parte sustantiva. Nosotros como ciudadanos nos encargamos de que eso se dé realmente. Entonces vemos que estos tres ejes son fundamentales en este concepto de ciudadanía. Por otra parte, tenemos que hablar que cuando estamos hablando de del Estado, nosotros formamos parte de este Estado, por lo tanto tenemos esta ciudadanía. Por lo tanto, tenemos un interés por los derechos, ya sean particulares o por los derechos universales. Por lo tanto, tenemos que estar también acorde a esta nueva contextualización de la ciudadanía digital, ¿sí? Que ya pasa o rompe todas estas fronteras. Entonces, eh, cuando hablamos de esta ciudadanía, que ya le incluimos el concepto de tecnología, como hemos visto hace un momento, ¿qué va a suceder? Se van a construir relaciones que van a trascender simplemente el aspecto geográfico, van a trascender este aspecto geopolítico y va a ir mucho más allá de lo que es la ciudadanía tradicional. Ahora sí, vayamos a los modelos de ciudadanía que vamos a estudiar. Vamos a estudiar, como les dije, inicialmente esos dos, pero vamos a iniciar un tercero, que es la ciudadanía digital. Empecemos con lo que es la ciudadanía liberal. ¿Qué defiende esta ciudadanía liberal? Defiende la libertad, no como la inferencia del Estado con la voluntad soberana del individuo, no. Esta libertad no viene específicamente, o mejor dicho, la ciudadanía liberal se basa en que esta libertad es netamente en base al individuo, ¿sí? No, no se basa en las relaciones, sino yo como individuo tengo esta libertad. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de eso. El Estado se encarga de que yo como individuo pueda realizar mis aspiraciones en base a mis intereses. Por eso dice la libertad, no como la inferencia del Estado con la voluntad soberana del individuo. ¿El Estado qué va a hacer? Te va a decir, ve y tienes la libertad de hacerlo. Si quieres tener esas aspiraciones, perfecto, adelante, puedes hacerlo. Esta ciudadanía liberal defiende una moral pública, defiende, como hemos visto, el individualismo, que va a ser la base de esta libertad. Se basa en la participación política y en la neutralidad del Estado. Esto es fundamental.
el Estado no va a intervenir. El Estado va a dejar que todo se fluyan en base a las normas de mercado. Va a decir que todo se desarrolle en base a este libre comercio. Y en base a ese libre comercio, yo tengo esa libertad. Yo puedo ejercer mi libertad. Yo soy un aspecto, un ente individual. Acá prima el individualismo. Mientras que en la ciudadanía republicana se basa también en la libertad, pero una libertad positiva, en una libertad en que el individuo no está sin regulaciones, sino el individuo es parte de una comunidad y en base a esa comunidad se desarrolla. Ahorita vamos a ver esa diferencia. Conceptos de igualdad, de justicia, ciudadanía liberativa y la educación del ciudadano. Acá, en esta ciudadanía liberal, no hablamos de la educación del ciudadano. En esta ciudadanía republicana, sí. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía republicana nos dice que es importante que el individuo entienda que es parte de una comunidad. En cambio, acá, en la ciudadanía liberal, el individuo se desarrolla solo por sí mismo y es parte de, pero se desarrolla por sí mismo. Entonces vemos la diferencia. Para entender lo que es específicamente la ciudadanía liberal, tenemos que entender un poco lo que es el liberalismo. Y cuando hablamos del liberalismo, se da en tres ejes principales: el eje político, el eje social y el eje económico. En el eje político tenemos que hablar que existen libertades y derechos individuales, prima el individuo. Este individuo puede realizar lo que desee siempre y cuando no altere la libertad de otros individuos. Entonces, en el aspecto político se da una defensa de las libertades y derechos individuales. Yo tengo derechos, tengo la capacidad de hacer lo que yo vea por conveniente, tengo aspiraciones y el Estado tiene que garantizar que yo pueda cumplir mis obligaciones, mis aspiraciones. Por eso, el aspecto político del liberalismo sale en defensa de las libertades y derechos individuales. Aquí en el liberalismo se da una igualdad de todas las personas ante la ley. ¿Ya? Y esto es lo que vimos, la parte efectiva. Se busca la igualdad. Y si es que yo consigo la igualdad ante todas las personas, es decir, que todas las personas eh, se sometan a la ley y de igual manera, según el liberalismo, estoy llegando a este concepto de libertad, porque si todos tienen esa base de igualdad, todos pueden desarrollarse en base a sus aspiraciones, por lo tanto son libres de hacer lo que deseen. Soberanía nacional. El pueblo en rango de ciudadanos. Esto ya hemos visto, en base a esta soberanía se adquiere en base a este concepto de liberalismo, la soberanía nacional nos habla de ciudadanos y se decide la forma en que el gobierno, de gobierno que más lo representa. División de poderes. Acá se da una división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué se da esto? Porque el Estado tiene que repartir los poderes. Sin embargo, el Estado en este liberalismo no cumple una función reguladora, solo cumple, por así decirlo, un aspecto de supervisión, más no de regulación. Obviamente acá se da la libertad de prensa, libertad de reunión y libertad de asociación. ¿Y en qué se basa el liberalismo? En las leyes. Por lo tanto, ¿en qué se basa? En una constitución, donde se establece también las limitaciones de la ciudadanía y el aspecto de la división de poderes. En el aspecto social, reconocimiento en base al mérito. El dinero define el lugar que se ocupa en la sociedad. Esto es muy importante, porque en el liberalismo estamos hablando de un libre mercado. El mercado genera sus propias leyes, sus propias normas, y en base a eso hay un gran problema. ¿Cuál es? Que se mercantiliza al ser humano. ¿Por qué? Por esto de aquí, el dinero va a definir el lugar que ocupa en la sociedad. Todo se da en base a las relaciones económicas. Y el hombre es el que genera estas relaciones económicas, por lo tanto, el hombre también se puede definir en términos de economía. Entonces, esto es una crítica que se le hace al liberalismo y por ende a la ciudadanía del liberalismo. En el aspecto económico, reconocimiento de la propiedad privada, la economía se rige por leyes de oferta y demanda que se expresan en el libre mercado. ¿Todo esto qué implica? Que el Estado no interviene en este concepto del libre mercado. El Estado simplemente tiene una función de supervisión. ¿Por qué? Porque nos dice que el libre mercado es un mecanismo perfecto, es un mecanismo que se autorregula. ¿Qué tiene que ver esto con el individuo? Pues muy simple. El individuo en esta ciudadanía liberal, yo hago mis cosas, y el Estado no interviene. El Estado solo se preocupa en mí como individuo, en que yo tenga igualdad en base a las leyes, nada más.
¿Esto qué implica? Que no hay intervención del Estado. Y eso se ve también en conceptos políticos y también en conceptos morales, ¿sí? Y eso también implica lo que estamos viendo, que funciona el Estado como un Estado gendarme, simplemente vigila las relaciones entre los individuos, no se intromete en esa relación. Por lo tanto, este liberalismo que promueve un individualismo, no se mete, no se introduce, soy yo, mis aspiraciones, en base a esas leyes y en base a esas leyes yo me desarrollo. El Estado solo es vigilante. El Estado no se va a meter en estos conceptos políticos y morales. Ahora sí, en base a esa noción, recién podemos hablar de la teoría liberal de la ciudadanía. Y nos dice que este concepto de ciudadanía se da dentro de un ámbito de la sociedad democrática liberal, que es lo que acabamos de ver. Se da dice también que este liberalismo es una filosofía política que enfatiza los derechos individuales, y hemos visto que el individuo es lo más resaltante. La libertad es fundamental, la igualdad y la protección de los derechos por parte del gobierno democrático. Entonces, en eso se basa esta teoría liberal de la ciudadanía. Ahora, este liberalismo promueve la idea de que todos los ciudadanos son iguales. ¿Iguales en qué? En base a la ley, independientemente de su raza, religión, género u otras características. Defiende un principio de igualdad de derechos y oportunidades. Esto es fundamental. Defiende la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Para que todos estén iguales y todos puedan partir de un punto, por así decirlo, neutral, para que todos los individuos puedan cumplir sus aspiraciones, puedan cumplir sus deseos, obviamente en base a un marco normativo. Y esto para que el ser humano se desarrolle. Entonces, este liberalismo promueve un individualismo y ve al ser humano también dentro de este libre mercado. Entonces, defiende el principio de igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos y tiene como objetivo proteger las libertades individuales y promover la justicia social. Se basa en una serie de principios. Igualdad. ¿Qué hemos dicho de la igualdad? Que se da en base a qué? A las leyes. Entonces, este liberalismo enfatiza este principio de igualdad. ¿Y a qué se aplica? ¿Cómo se da? Que todos deben tener un trato igualitario ante la ley. Por lo tanto, todos tienen que tener igual acceso a derechos, oportunidades y recursos públicos. Por ejemplo, todos tienen derecho a la educación. Derechos individuales, que es fundamental. El liberalismo se basa en este individualismo, por lo tanto tiene que proteger los derechos del individuo, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la privacidad. Estos derechos son fundamentales y son protegidos por el gobierno para que el individuo pueda desarrollarse como tal. Y obviamente cuando hablamos del individuo y de leyes, obviamente estamos hablando que tiene que haber un marco regulativo, tiene que haber leyes. Por lo tanto, estamos en un estado de derecho. ¿Y eso qué significa? Que las leyes, que estamos al estar en un estado de derecho, nos regimos por las leyes. Y estas leyes deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos, lo cual garantiza una equidad y lo cual desarrolla una justicia. Este es el eje principal del liberalismo. El liberalismo nos dice que si es que yo me aseguro que todos tengan una equidad, o sea, que todos tengan acceso a las leyes, que todos tengan acceso a este concepto de igualdad, si es que por lo tanto estamos en una sociedad justa. Ese es el concepto del liberalismo, el concepto de justicia en el liberalismo. Si se llega a esta equidad como ciudadanos, estamos en una sociedad justa. Luego, participación democrática. El liberalismo, bueno, en este caso la ciudadanía el liberal incita a participar a los ciudadanos en este proceso democrático, como lo que es el voto, el discurso político y responsabilizar a los funcionarios electos. Esto también es esencial para el funcionamiento de la democracia liberal. Justicia social, ya lo hemos visto indirectamente. Dice, la sociedad debe luchar por la equidad y la justicia social. Reconoce la necesidad de abordar las desigualdades sistemáticas. ¿Y en qué consiste en abordar las desigualdades sistemáticas? En que todos tengan igual acceso a la ley. Por lo tanto, todos tengan igual acceso a oportunidades. ¿Y esto qué implica? Implica algo muy simple, que todos tienen un punto base de partida. Por lo tanto, todos tienen
este derecho independientemente de su religión, de sus creencias, de sus principios y todas estas características. Ahora, ¿esto se da igual en todos los países? No, se da con ciertas particularidades de acuerdo a cada contexto. Vamos a pasar ahora a la ciudadanía republicana. ¿Qué implica esta ciudadanía republicana? Aunque no lo parezca, esta ciudadanía republicana tiene una base aristotélica. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía republicana no va a ser como la liberal, que el hombre por sí mismo tiene que desarrollarse y todo eso. No. En esta ciudadanía republicana nos dice que el hombre, ese individuo, solo puede ser libre en base a otros individuos. ¿Y de quién nos dice eso? ¿Quién nos dice que el hombre tiene que relacionarse con otros hombres? Aristóteles. Esta justicia republicana también se basa en qué? En el bien común. ¿Quién nos habla del bien común? Aristóteles. Entonces, aunque no lo parezca, esta concepción de ciudadanía republicana tiene una base aristotélica, nos habla del bien común, de la comunidad, de que lo que es bueno para toda la comunidad. Y nos dice que el individuo es un ciudadano cuando se relaciona con otros hombres, cuando está en presencia de otros hombres. Netamente una base aristotélica. Entonces, a diferencia de la ciudadanía liberal, acá estamos hablando no que el individuo es la base, sino que acá la base es esta vinculación, esta relación entre el individuo y la comunidad. Esta ciudadanía republicana se basa en este vínculo, por lo tanto tiene que haber una parte activa. Esta ciudadanía republicana va a estar en contra de esa pasividad del individuo y va a buscar ¿qué? Al sujeto, a este individuo que sea activo, que participe de esta vida, de esta ciudadanía, que sea parte de esta comunidad. Por lo tanto, a esta ciudadanía republicana le interesa el actuar en el espacio público. El sujeto es integrante de la comunidad, no es un sujeto aislado como en el individualismo. No, acá más bien es todo lo contrario. Acá este individuo tiene que participar, tiene que estar de manera activa. Entonces, se centra encima se centra en aquello que está encima de la voluntad de los individuos. ¿Y qué está encima de la voluntad? El bien común, la comunidad. Entonces, el individuo no es el eje central, sino esta relación individuo-comunidad. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues esta ciudadanía republicana entiende que la educación es algo fundamental, es algo importante. ¿Y eso qué significa? Que uno nace dentro de la comunidad y al nacer dentro de la comunidad se le tiene que educar para que esté acorde a la comunidad. Por eso dice, el ciudadano demócrata no nace, se hace. Entonces, ser un demócrata implica un proceso de educación. Y esto claramente no se da en el individuo. ¿Por qué? Porque acá hay un concepto fundamental que maneja la ciudadanía republicana. Nos dice que el hombre no nace aislado, el hombre nace dentro de una comunidad, el hombre nace estando en comunidad, por lo tanto tiene que ser educado en comunidad. Principios que no vemos en dónde, en la ciudadanía liberal. Entonces, en esta ciudadanía republicana, el individuo es importante, sí, pero es importante en base a la comunidad. Por lo tanto, las normas que va a tener también se van a dar en base a la comunidad, en base a esa individuo-comunidad. Por lo tanto, las normas se van a centrar en el individuo, no. Cuando las normas se centran netamente en el individuo que estamos hablando, de una ciudadanía liberal. Pero acá no, acá estamos hablando de la relación. Por lo tanto, las normas en qué se van a basar? En el interés común. Se sostienen normas que son acordadas por interés común. Entonces, de esta manera, se evita el concepto que habla mucho la ciudadanía republicana, la dominación. La ciudadanía republicana está en contra de esta dominación por parte de otros. Y si que se entiende el bien común, está evitando ese concepto de dominación por parte de otros. Este concepto de la ciudadanía republicana también se basa en el concepto de libertad, pero hemos visto que esta libertad está en relación a los otros individuos. Yo tengo libertad en la medida que me relaciono con otro ser. Acá estamos hablando de una pluralidad y está hablando de la no dominación. ¿Qué significa este concepto de la no dominación? Pues muy simple. Implica que, al igual que en el liberalismo, todos los seres humanos tenemos este concepto de igualdad. Por lo tanto, no puede venir otro sujeto y dominarme o imponerme sus derechos, imponerme sus creencias. No es así. ¿Por qué? Porque yo tengo libertad. Entonces, el Estado, ¿aquí es donde interviene el Estado? Acá sí interviene el Estado. El Estado tiene que protegerme de la no dominación. Tiene que asegurarse de que un ente fuerte no domine o no suprima a un ente débil.
Por lo tanto, no tiene que haber esa dominación. Y aquí es donde sí interviene el Estado. El Estado tiene que garantizarme que no se va a dar esta dominación. Entonces, en base a este concepto de libertad, es una condición que permite al individuo estar protegido frente a acciones de dominación. Estar protegido por el sistema legal creado con su consentimiento. Entonces, en esta república, en esta ciudadanía republicana, estos seres humanos dicen necesitamos leyes que nos protejan para que no caigamos en este sistema de dominación. Por lo tanto, esto está basada en normas que van a regular este concepto de la vida, dice, y obviamente como la ley se encarga de proteger a esta comunidad, obviamente, fuera de este concepto de ley, no se puede hablar de libertad, porque esta libertad se basa en estas leyes que impiden este concepto de dominación, impide que haya privilegios de unos sobre otros, y así no se da este concepto de dominación. Ahora, esta teoría de la ciudadanía, dice, eso también obviamente corresponde al campo de la filosofía política, pero enfatiza la idea de una ciudadanía activa y comprometida en una forma republicana de gobierno, lo que acabamos de ver. Nos habla de una virtud cívica y dice, se refiere a las cualidades morales y cívicas que deben poseer los ciudadanos para contribuir al bienestar de la república. Hemos visto que aquí importa la actividad. El individuo como parte de esta comunidad tiene que participar. Incluyen cualidades como la honestidad, la autodisciplina y el espíritu público. También habla de una democracia participativa, al igual que en el anterior concepto. Los ciudadanos tienen derecho a participar activamente de un proceso político, participar de los discursos políticos, participar de cargos, participar de un proceso político. Constitucionalismo, que hemos dicho acá que es fundamental. Las leyes tienen que garantizar a través del Estado que se da esa protección al bien común. Por eso dice, enfatiza la importancia de adherirse a una constitución y al Estado de Derecho. Creen que una constitución debe delinear la estructura y los poderes del gobierno. ¿Por qué? Porque así van a poder proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esto es fundamental. Gobierno limitado. Hace referencia a que el gobierno debe ser descentralizado. Enfatiza la idea de que el gobierno debe ser limitado en su alcance para poder proteger las libertades individuales y poder evitar la concentración de poder. Básico. Derechos y responsabilidades individuales. Si bien es cierto, no se da de la misma manera que en el liberalismo, ya que se enfatiza, que hemos visto, el bien común. Se reconocen los derechos individuales, sí, pero más prima que este bien común. Tienen derechos, obviamente, inherentes a los ciudadanos, como el concepto de la expresión, religión, libertad de reunión, pero sobre todo las leyes van a primar ¿qué? El bien común. Ciudadanía digital. Cuando hablamos de esta ciudadanía digital, ¿qué hablamos? Estamos hablando de que ya no podemos entender la ciudadanía de una forma tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas formas de espacio, nuevas formas de poder y por ende nuevas formas de ciudadanía. ¿A qué se refiere esto? Que ya no nos podemos basar en un espacio geopolítico, es decir, en un espacio geográfico donde en ese espacio geográfico hay un determinado poder. Ya no podemos hablar de eso en una ciudadanía digital. Tenemos que hablar de una expresión más versátil. Y estamos hablando de un espacio digital, por lo tanto es un espacio más versátil. Esta ciudadanía digital ya implica ¿qué? Acceso y dominio de la información. Este acceso y dominio de la información implica diversidad de cosas, implica conocimiento, acceso a mercados digitales, y eso implica que se da una ciudadanía en base a qué? A esta conexión, a este acceso y dominio de la información. Por lo tanto, indirectamente, o podemos decir que se está dejando de lado esa conexión directa con el aspecto geopolítico y se está dando una nueva identidad global. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Entonces, cuando hablamos de la ciudadanía digital, estamos hablando de esta capacidad que tenemos nosotros como sujetos políticos para participar de una sociedad global que está interconectada y en la cual podemos ejecutar y defender también derechos y libertades. Ahora, de esta manera también lo podemos ver desde un aspecto individual, en el cual nosotros como individuos podemos expresarnos y ser reconocidos y acceder a información a través de Internet. Todo esto implica la ciudadanía digital. Más que todo, es una capacidad de acceder a esta información, a este mercado y convertirnos en una ciudadanía global. Por lo tanto, ¿qué dice acá? Teoría de la ciudadanía digital.
Esta teoría abarca un conjunto de principios y directrices que tienen como objetivo definir los derechos, las responsabilidades y los comportamientos éticos de las personas en el mundo digital. Acá tenemos que hablar de la alfabetización digital. ¿A qué hace referencia? A desarrollar habilidades en este ámbito, como la capacidad de navegar vía Internet usando tecnología de forma segura y comprender los problemas que esto implica, como los problemas éticos de seguridad y diversos problemas. Respeto y responsabilidad, un comportamiento respetuoso en línea. Implica que, a pesar de que estamos en redes sociales o en Internet, se merece un trato de amabilidad. Debemos ser civilizados, ya que estamos tratando con otros seres humanos. Seguridad y protección en línea. Enfatiza de que seamos conscientes de entender que tenemos una información personal, tenemos algo privado y que esto, a pesar de que estamos hablando en cuestión de algo digital, también tiene que ser respetado. Por lo tanto, tenemos que evitar cosas como el acoso o, en este caso, ciberacoso, robos de identidad y cuestiones así. Comportamiento ético. Así como tenemos principios para cuando interactuamos con otras personas y cara a cara, por así decirlo, lo mismo tiene que suceder, tiene que haber una serie de principios en este ámbito digital. Derechos y responsabilidades digitales. Hace hincapié en que las personas, así como tenemos actualmente derechos y responsabilidades, lo mismo sucede en el aspecto digital. Tenemos que respetar los derechos y la privacidad de otras seres o de otros ciudadanos digitales, por así decirlo. Alfabetización mediática y pensamiento crítico. Esto hace referencia a que como tenemos acceso a información, cantidad de información, uno, tenemos que ver la información que es real y la que no es real. Tenemos que identificar lo que realmente es lo que va a generar información y lo que realmente va a generar desinformación. Entonces tenemos que aprender a entender lo que está ahí. Tenemos que ver de una manera crítica la información que se nos presenta. Participación y colaboración. Hace referencia a que aquí en las plataformas digitales podemos compartir cantidad de información y podemos obviamente también obtener cantidad de información. Bienestar digital. Bueno, obviamente hay que mantener una relación con la tecnología y de una manera sana, equilibrada. Esto ya lo hemos visto. Teoría ciudadana del antropoceno. Hacemos referencia a que acá se da una crisis entre el ser humano y la naturaleza. Hay una desconexión entre el ser humano y lo que es la naturaleza, ese divorcio que antes sí había. Entonces tenemos que hablar de una conciencia ecológica. Tenemos que volver a reconocer esa interconexión entre los seres humanos y los no humanos, en base a esa conciencia que tenemos. Perspectiva global hace referencia a que tenemos que reconocer que esto no es un problema que nos atañe a nosotros solo como individuos ni como país, sino que implica algo, un concepto global. Por lo tanto, este concepto tiene que ir más allá de un simple país, una concepción global. ¿Y eso cómo lo hacemos? En base a este concepto de atrás, de una conciencia ecológica que todos los seres humanos debemos desarrollar. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Que podamos atacar desde un punto? No, vamos a atacar desde diferentes puntos, como por ejemplo un enfoque interdisciplinario. Es decir, van a converger varias disciplinas para que nos ayuden a solucionar este problema. Resiliencia y adaptación. Tenemos que aprender de nuestros errores y adaptarnos a lo que se está por venir. Sustentabilidad y justicia. Bueno, acá ya hemos hablado que es importante que tenemos que hablar de un desarrollo sostenible y sustentable. ¿En base a qué? A una distribución adecuada de recursos, a una explotación adecuada, y no solo eso, sino que tenemos que ver hacia futuro. Nuestras generaciones futuras también tienen que tener acceso a estos sistemas. Democracia participativa, ya lo hemos visto. Derechos y responsabilidades. Todos tenemos que tener derechos y responsabilidades frente al medio ambiente. Solidaridad internacional, también ya lo hemos visto. Así como nosotros disfrutamos de estos recursos, las generaciones futuras también tienen derecho a disfrutar de estos recursos. Vayamos a la práctica. Dice, si afirmamos que tanto el ciudadano que ejerce la presidencia de un país como el ciudadano que se dedica a la limpieza pública del mismo país, se les deben aplicar las leyes en igualdad de condiciones. Entonces estemos haciendo referencia al siguiente elemento clave del liberalismo. Me está diciendo que en este liberalismo las leyes se aplican por igual a todas las personas, desde el barrendero hasta quién, hasta desde el barrendero hasta el presidente en el liberalismo. Por lo tanto, son fundamentales las leyes. ¿Y las leyes en base a qué se dan? Se dan en base a un Estado de Derecho. Si no estuviera un Estado de Derecho, no existen las normas. Entonces, es fundamental el Estado de Derecho. Por lo tanto, en la pregunta número 1,
la respuesta es la letra B, Estado de Derecho. 2. En el siguiente caso, una señora de 60 años afirma que su padre no le permitió estudiar, porque según él, la mujer nació para atender el hogar. Va contra un principio de la ciudadanía liberal. En el caso del liberalismo, no nos habla de hombres y mujeres, nos habla de individuos. Y estos individuos, independientemente de que sean hombres y mujeres, tienen derecho tienen derechos básicos, como la libertad, la educación. Entonces, ¿esto va en contra de qué? Va en contra de ese principio de igualdad. ¿Qué les he dicho? Nos basamos en individuos y que todos los individuos tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades en el liberalismo. Por lo tanto, esto va en contra de la concepción de qué? De igualdad. 3. Dice, en una sociedad X se preparan los ciudadanos para que sean virtuosos en los discursos públicos. Así, por ejemplo, se forman en oratoria y en el conocimiento de las leyes. Tal dinámica relaciona mejor el siguiente principio. Cuando estamos hablando de que hay que formar hombres virtuosos, y estos hombres virtuosos los estamos preparando para una espera de lo que es el acceso a la política, el acceso al gobierno, obviamente estamos viendo que todos estos seres tienen derecho a participar de una vida política activa, por lo tanto tienen participación democrática, ¿sí? A eso hace referencia, por lo tanto la 3 es la letra C. Y por último vemos la 4. En estas fiestas patrias, la población peruana ha salido a manifestar su compromiso de seguir luchando en favor de la democracia. Perfecto. Además, como ciudadanos buscan priorizar el bien común. Estamos hablando, miren, del bien común, sobre sus propios intereses. Hay un concepto que hablamos de el bien común, sobre sus propios intereses y seguir luchando de manera honesta, con disciplina en favor de la población. Los fines y la calidad de estas acciones tienen que ver con la democracia representativa, no, porque no estamos eligiendo, no estamos en ese aspecto de representatividad. Compromiso transnacional, no, efectivamente, no tiene nada que ver. Virtud cívica, esto sí es importante. Hemos dicho que la virtud cívica nos ayuda al bienestar común. Por lo tanto, la 4, la respuesta es la letra C. Bueno, el tiempo nos ha ganado, señorita monitora, señores alumnos, con esto concluimos la lección número 12, que es Ciudadanía del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Hasta una siguiente clase. Que tengan una muy bonita tarde.